Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. El día que casi rompimos el cielo, y nadie se dio cuenta. ¿Alguna vez te has planteado que la humanidad estuvo a un paso de estropear el cielo? Y no es una forma de hablar, fue real. Demasiado real. Bastaba con que la historia se desviara un poco, bastaba con que alguien, en su momento, no hiciera una simple pregunta. Y hoy, salir al sol no sería tomar el sol, sería, sin exagerar, una forma lenta de suicidio. Más radiación ultravioleta, más casos de cáncer de piel, campos enteros quemados antes de dar fruto. La Tierra seguiría pareciendo la misma, pero su escudo estaría roto. Y aquí viene lo más absurdo de todo. El origen de esta posible catástrofe no fue una guerra ni una bomba nuclear. Fue un electrodoméstico. Sí. El refrigerador de tu casa, ese que ni hace ruido, ese que guarda tu comida y te regala hielo en verano. Y también el aire acondicionado, o ese sin el que no sobrevives en julio. Te refresca, mientras, sin que te enteres, podría estar liberando algo peligroso. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues no lo es. Y la persona que empezó a desenredar este lío, no tenía pinta de héroe. Nada de capa, nada de inventos espectaculares. Solo hizo algo que, a primera vista, parece insignificante. Hizo una pregunta. Una de esas que casi nadie se molesta en hacer. ¿Y si estos gases se van al cielo? Así de simple. Tan simple que suena casi tonto. Como si alguien te preguntara en serio: oye, el aire que sale de tu aire acondicionado, ¿a dónde va? La mayoría se reiría y seguiría con su vida. Pero él no. Él insistió. ¿Y si suben? ¿Qué pasa entonces? Ahí empezó todo. Como dice el refrán, de una chispa nace un incendio. Al principio, nada parecía importante, solo pequeñas ondas en un lago tranquilo. ¿Por qué hablamos de los famosos freones, un tipo de gas que todo el mundo consideraba perfecto? Estable, seguro, inofensivo. No explota, no arde, casi no reacciona con nada. Un santo en el mundo de la química. Por eso estaba en todas partes: neveras, aerosoles, aires acondicionados. A la humanidad le encantan las cosas que no dan problemas. Pero ya sabes, no todo lo que brilla es oro. Y él empezó a sospechar. Miraba esos gases como un detective mira una coartada demasiado perfecta. Porque cuando algo encaja demasiado bien, a veces es porque aún no lo entiendes del todo. Así que decidió seguirles el rastro. Desde el suelo, hacia arriba. Subiendo por la atmósfera, hasta llegar a la estratosfera. Allí donde existe algo que nunca ves pero que te protege cada día sin fallar. La capa de ozono. Un escudo ridículamente fino, y, al mismo tiempo, absolutamente esencial. Y entonces, la duda se volvió más clara. Tal vez ese gas tan bueno, no era tan bueno. Si estaba en lo cierto, esto dejaba de ser un tema de laboratorio. Se convertía en algo mucho más grande. Una amenaza global. Pero en ese momento, nadie se alarmó. Nadie se preocupó. Nadie, en realidad, lo tomó demasiado en serio. Porque, seamos honestos. ¿Quién iba a pensar que alguien estudiando gases de nevera podría poner en peligro el cielo entero? Y sin embargo, como dice otro refrán, el diablo está en los detalles.
Los mayores riesgos no siempre hacen ruido. A veces se esconden en preguntas que parecen inofensivas. Y lo más curioso de todo es que esta historia no empieza en un gran laboratorio. Empieza con un niño. Un niño que, de vez en cuando, hacía que su casa sonara boom. Hay científicos que nacen en laboratorios impecables, rodeados de batas blancas y equipos brillantes. Él no. Él nació, por decirlo de alguna manera, en un baño. Y no es una metáfora, es literal. Años 40, Ciudad de México. Una casa normal, un niño que, definitivamente, no lo era tanto. Su nombre, Mario Molina. Mientras otros niños jugaban con juguetes, él jugaba con preguntas. Una en particular le rondaba la cabeza: ¿cómo funciona realmente el mundo? Suena profundo, casi filosófico, pero su forma de buscar la respuesta era todo menos teórica. Él no se quedaba pensando, él actuaba. Y un día tomó una decisión que cambiaría todo: convertir el baño de su casa en un laboratorio. Sí, así como lo oyes. Azulejos, lavabo, y frascos llenos de sustancias misteriosas. Una combinación que, como diría el dicho, era pan para hoy y susto para mañana. Para la mayoría, el baño era un lugar para asearse, para él, era un campo de pruebas. Otros entraban a ducharse, él entraba a experimentar. A veces creaba gases, a veces reacciones químicas y otras veces, pequeñas explosiones. Nada demasiado grande, pero lo suficiente como para que su familia no lo olvidara jamás. Imagínate la escena. Alguien en casa necesita el baño, abre la puerta. Un olor raro, un ambiente sospechoso y esa sensación incómoda de, ¿esto es seguro? ¿Se puede usar hoy? La respuesta, muchas veces, era no. Porque Mario estaba ocupado descubriendo el mundo. Era un niño travieso. Bueno, sí. Pero de esos que encajan perfecto con el refrán: quien de pequeño es curioso, de mayor llega lejos. Su padre era diplomático, y eso marcó una diferencia enorme. Porque su infancia no estuvo limitada a un solo lugar. Idiomas distintos, culturas distintas, formas diferentes de ver el mundo. Mientras otros niños preguntaban qué había de cenar, él se preguntaba cuántas cosas aún no entendía del universo. En él, la curiosidad no era un pasatiempo, era un motor. Y no uno cualquiera, uno que no se apaga. No le bastaba con escuchar respuestas, quería construirlas. Por eso el baño se volvió laboratorio, por eso su casa a veces olía a química. Y por eso, sin hacer ruido, ese niño aparentemente común empezaba a transformarse en algo muy particular. Un científico peligroso. No peligroso porque quisiera destruir nada, sino porque hacía preguntas. Y no cualquier pregunta. De esas que otros ni siquiera se molestan en formular. Pero todo camino tiene su primer muro. Y el suyo no fue la falta de recursos ni la ausencia de talento. Fue algo mucho más simple, y mucho más duro. El idioma. Quería entender el mundo, pero el mundo científico, en ese momento hablaba en alemán. Así que la historia toma otro rumbo. Porque antes de hacer ciencia, tuvo que aprender a sobrevivir dentro de ella. Años 60, Suiza. Un joven lleno de curiosidad, y también de dudas. Llega a Europa listo para hacer ciencia de verdad. Y se encuentra con el primer obstáculo. Artículos, clases, debates, todo en alemán. ¿Crees que la ciencia es complicada? Intenta primero entenderla en un idioma que no es el tuyo. Era como encontrar un mapa del tesoro, pero escrito en un código que no puedes descifrar. Así que hizo lo que tocaba. Aprender.
No por gusto, por necesidad. Porque, como dice el dicho, el que no sabe, es como el que no ve. Si no entiendes lo que otros descubrieron, jamás podrás descubrir algo nuevo. En clase, los demás asentían, él traducía en silencio. El profesor explicaba, él captaba la mitad. La otra mitad, la reconstruía como podía. Y por si fuera poco, el choque cultural tampoco ayudaba. La comida era distinta, el ritmo de vida, otro, hasta el sentido del humor cambiaba. Más de una vez debió pensar, estoy aquí para estudiar química, o para aprender a sobrevivir. Pero no se rindió. Porque sabía que ese era el precio de entrada. Cruza esa barrera, y el mundo se abre. Y poco a poco, ocurrió. Las palabras dejaron de ser ruido, los textos empezaron a tener sentido. Hasta que un día, sin darse cuenta, ya no necesitaba traducir. Podía leer la ciencia directamente. Y ese momento, lo cambia todo. Porque ahí deja de ser solo un chico curioso. Ahí empieza a convertirse en un científico de verdad. Pero entender el lenguaje de la ciencia era solo el primer paso. Lo siguiente no iba de palabras. Iba de enfrentarse a la realidad. A la ciencia de verdad. En la University of California, Berkeley, algo cambió. El aire allí no solo era libre, también tenía un toque peligroso. Finales de los años 60. Mario Molina entra al laboratorio pensando en lo típico, reacciones elegantes, datos precisos, quizá algún logro académico. Pero lo primero que encuentra, no es nada de eso. Es un láser. No de los de conciertos, de los que pueden romper moléculas. Y ahí empieza su inmersión en un campo nuevo, la química láser. Suena impresionante y lo era. Podías manipular moléculas, cambiar cómo reaccionaban, casi diseñar la química a tu gusto. Como jugar con piezas de Lego, pero a nivel molecular. Todo muy emocionante. Hasta que aparece una sombra. Porque esa misma tecnología no solo servía para avanzar la ciencia. También podía tener otros usos. Militares, por ejemplo. De repente, lo que parecía investigación pura empezaba a tener un lado incómodo. Tú quieres entender el mundo, pero alguien más podría usar lo que descubres para algo muy distinto. Y ahí, algo dentro de él cambia. El laboratorio seguía iluminado, pero su forma de ver la ciencia, ya no era la misma. Porque entendió algo importante. La ciencia no es neutral. Es una herramienta. Y como dice el dicho, el cuchillo no es bueno ni malo, depende de quién lo use. Puedes usarla para mejorar el mundo o para complicarlo. Y entonces apareció una nueva pregunta. Ya no era, ¿puedo hacerlo? Sino, debería hacerlo. No fue un momento dramático, no hubo música épica. Pero fue un giro profundo. Desde ahí, dejó de perseguir solo descubrimientos, empezó a pensar en consecuencias. Y ese cambio, lo llevaría directo a uno de los hallazgos más inquietantes del siglo. 1973. Un año cualquiera, hasta que conoces a la persona adecuada. Ahí entra en escena F. Sherwood Rowland. Si Molina era el que hacía preguntas raras, Rowland era el que las tomaba en serio. Conectaron al instante. Como dos radios en la misma frecuencia. Y decidieron investigar algo que, en ese momento, a nadie le preocupaba. Los CFC. Clorofluorocarbonos. Un nombre complicado, para algo cotidiano. Estaban en todas partes, neveras, aires acondicionados, aerosoles. Y la comunidad científica los veía como perfectos. Estables, seguros, inofensivos.
Como si todo el mundo repitiera, esto no puede fallar. Sin dudar. Pero ahí viene la pregunta incómoda. Si algo no reacciona, si no se descompone, si no desaparece. Entonces, ¿a dónde va? Se queda flotando sin más, se acumula, desaparece por arte de magia. Parece una tontería. Como preguntar, si la basura no se degrada. No acabará amontonándose. Pero ellos no se rieron. Se pusieron a trabajar. Cálculos, modelos, simulaciones. Paso a paso. Como quien sigue el rastro de algo invisible. Los gases suben. Lentamente. Cruzan la troposfera, y llegan a la estratosfera. Allí arriba, el entorno cambia. La radiación es más intensa, la luz solar, más agresiva. Y lo que era estable, deja de serlo. Ahí empieza el problema. Empiezan a ver una posibilidad. Una de esas que te incomodan. De esas que ojalá fueran un error. Porque si era cierta. Estos gases estaban haciendo algo. Algo silencioso pero devastador. Y lo peor. Todavía nadie se había dado cuenta. Porque, como dice el refrán, el que no busca, no encuentra. Y ellos, estaban buscando. A veces, el peligro no viene de una respuesta equivocada. Viene de una pregunta que nadie hizo. Entre 1973 y 1974 no hubo explosiones en el laboratorio. Ni alarmas. Solo papel, lápiz, y números. Muchos números. Mario Molina y F. Sherwood Rowland hicieron algo que hoy parecería aburrido. Seguir el rastro de un gas. Pero no con los ojos. Con matemáticas. Los CFC salen de aerosoles, se escapan de neveras, se liberan de aires acondicionados. Son ligeros. Tan ligeros que suben. Despacio. No en días. En años. En décadas. Como viajeros sin destino. Y ellos empezaron a calcular. Altura tras altura. Capa tras capa. Un trabajo lento, silencioso. Sin espectáculo. Hasta que algo no encajó. Porque esos gases, que abajo eran tranquilos, arriba se comportaban distinto. Allí había algo más. Radiación ultravioleta. Invisible, pero poderosa. En la superficie, apenas la notas. Pero en la estratosfera, es brutal. Suficiente para romper moléculas. Hicieron los cálculos. Un rayo UV golpea un CFC. Se rompe. Y libera algo inesperado. Un átomo de cloro. Pequeño, discreto. Pero peligrosamente activo. Y ahí empieza lo inquietante. Ese átomo se encuentra con una molécula de ozono. Reacción. El ozono se rompe, se convierte en oxígeno común. La protección desaparece. Pero el cloro, sigue ahí. No se consume. Va por otra molécula y otra y otra. Como una máquina que no se detiene. Cuando hicieron las cuentas, el silencio se volvió pesado. Un solo átomo de cloro podía destruir miles, incluso decenas de miles de moléculas de ozono. Ahí ya no era teoría inocente. Era algo serio. Se detuvieron un momento. No porque hubieran terminado. Sino porque sabían lo que venía. Y aún así, siguieron. Si cada año se liberaban más CFC, si seguían subiendo, si seguían rompiéndose. ¿Qué significaba eso? Metieron todos los datos. Paso a paso. Acercándose a una conclusión que no querían ver.
Sin música. Sin dramatismo. Pero con el pulso acelerado. Porque hay respuestas que no te sorprenden. Te inquietan. Cuando llegaron al final no celebraron. No hubo sonrisas. Solo silencio. Porque acababan de descubrir algo que no te deja dormir tranquilo. El cielo, no es azul. O mejor dicho, ese azul que ves todos los días no es un color. Es una consecuencia. Detrás de ese azul bonito hay algo que casi no se ve pero que lo cambia todo. La capa de ozono. Es finísima. Tan fina que, si la Tierra fuera una pelota pequeña sería como una capa de pintura de apenas unos milímetros. Suena frágil, ¿verdad? Pues ahí está el truco. Porque, como dice el refrán, lo bueno, si breve, 2 veces bueno, y esta capa, aunque delgada, es brutalmente eficaz. Se encarga de bloquear la parte más agresiva del Sol, la radiación ultravioleta. Sin ella, la luz del Sol no sería cálida, sería un ataque constante. Primero lo notaría tu piel, luego las plantas, después, todo el ecosistema. El planeta no explotaría de un día para otro. Pero poco a poco, se volvería un lugar difícil para vivir. Y justo ahí entra el problema. Porque Mario Molina y F. Sergio Rowland empezaron a darse cuenta de algo inquietante. Esa protección, no era eterna. Se estaba desgastando. No de golpe, no con ruido. Sino poco a poco, en silencio. Juntaron todas las piezas. Los CFC suben, llegan a la estratosfera, la radiación los rompe, liberan cloro. Y ahí empieza la parte realmente preocupante. Ese átomo de cloro, no se comporta como uno esperaría. Es incansable. No duerme, no se detiene. Y, como dirían en España, no para ni para coger impulso. Se encuentra con una molécula de ozono, la rompe, la convierte en oxígeno normal. Y la protección, disminuye. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que el cloro sigue ahí. No desaparece. Va a por otra molécula y otra y otra. Un ciclo que no se corta. ¿Por qué no se consume? Esto no es una reacción cualquiera. Es catalítica. Dicho en palabras simples, el que trabaja, no se gasta. Entonces hicieron una pregunta incómoda. ¿Cuánto daño puede hacer un solo átomo? La respuesta fue absurda. Un solo átomo de cloro puede destruir miles y miles de moléculas de ozono. Si uno contra miles. Si esto fuera una oficina, ese empleado sería el favorito del jefe. Pero aquí no estamos hablando de productividad. Estamos hablando de desmontar el escudo del planeta. Y no es solo uno. Son millones. Porque los CFC no han dejado de emitirse. Los usamos sin pensar, neveras, aires acondicionados, aerosoles. Cada día añadimos más. Así que esto no es un golpe único. Es una reacción en cadena. Como fichas de dominó. Una cae, y el resto la sigue. Ahí entendieron algo clave. Esto no era contaminación común. No era el aire está un poco sucio. Era un problema de sistema. De los que cambian las reglas del juego. Podían incluso imaginar el futuro. Menos ozono, más radiación, más enfermedades, ecosistemas alterados. Y todo, sin ruido. Sin alarmas. Sin que nadie lo note al principio. Porque el cambio es lento. Tan lento que engaña. Te hace pensar que no pasa nada. Hasta que un día, sí pasa. Se quedaron mirando los números. Como si no encajaran. Como cuando resuelves un problema y el resultado te incomoda.
Lo primero que haces es dudar. Esto tiene que estar mal. Así que recalcularon. Otra vez y otra. Cambiaron métodos, modelos, supuestos. Pero el resultado no se movió. Al contrario. Se volvió más claro. Y entonces la pregunta cambió. Ya no era, ¿está bien esto? Sino, ¿y ahora qué hacemos? Hicieron lo que hacen los científicos. Escribieron. Ordenaron datos, construyeron modelos, explicaron conclusiones. Todo con calma. Sin dramatismo. 1974. Publicaron. El mensaje era directo. Los CFC podrían estar dañando la capa de ozono y si no se detenían, las consecuencias serían serias. Sabían que habría reacción. Pero no imaginaron el tamaño. Porque cuando tocas un interés grande, ya no eres solo un científico. Te conviertes en un problema. Después de 1974 su estudio cayó como una piedra en un lago enorme. Un lago de miles de millones de dólares. Y no hizo plap. Hizo olas. Las primeras en reaccionar fueron las empresas. Las que fabricaban CFC. Leyeron el estudio, y no les gustó nada. No porque los datos fueran débiles. Sino porque la conclusión era peligrosa. Si era verdad había que cambiarlo todo. Tecnología, producción, costes. Una transformación gigante. Y como dice el dicho, a nadie le gusta que le muevan el suelo. Así que empezó la resistencia. Faltan pruebas. El modelo es simplista. Hace falta más investigación. Traducido, no toques esto todavía. Los medios también entraron en juego. Los titulares se volvieron exagerados. El aire es peligroso. Tu nevera destruye el planeta. Sonaba a ciencia ficción. A exageración. Y la gente dudaba. Con razón. Porque este tipo de problemas no se sienten de inmediato. Son lentos. Y lo lento, cuesta creerlo. Los gobiernos fueron cautelosos. Tenían que equilibrar todo, ciencia, economía, empleo. No podían cerrar industria solo por una hipótesis. Así que dijeron, sigamos investigando. Suena prudente. Pero a veces, como dice el refrán, quien mucho espera, desespera, y también pierde tiempo. Mientras tanto, Mario Molina y F. Sherwood Rowland quedaron en una posición incómoda. No los ignoraban. Pero tampoco los aceptaban del todo. Había apoyo, dudas, críticas. Incluso insinuaciones. No estarán exagerando. Buscan fama. Ese tipo de comentarios. De los que parecen chistes, pero no hacen gracia. Aún así, no se detuvieron. Siguieron explicando. Repitiendo. Afinando el mensaje. Porque sabían algo muy simple. Si dejas de hablar del problema, el problema no desaparece. Crece. Pasaron los años. Terminó la década del 70. Empezó la del 80. Y el debate seguía. Como un tira y afloja. Datos contra intereses. Nadie sabía quién ganaría. Hasta que en 1985 algo cambió. Científicos en la Antártida detectaron algo raro. El ozono, estaba cayendo. Y no un poco. Mucho. Al principio pensaron, error de instrumento. Revisaron. Midieron otra vez. Y otra. El resultado no cambió. Entonces entendieron. No era el equipo. Era la realidad. A ese fenómeno le pusieron nombre.
Ozone. El agujero de ozono. No es un agujero literal. Es una zona enorme donde la protección se ha debilitado. Y el lugar no era casual. La Antártida. Fría estable. Perfecta para que esas reacciones ocurrieran. Cuando esos datos se hicieron públicos, hubo silencio. De ese tipo de silencio que dice, esto va en serio. Porque esta vez no eran modelos. No eran teorías. Era evidencia. Algo que estaba ocurriendo de verdad. Y en ese momento los cálculos de años atrás dejaron de ser una hipótesis. Se convirtieron en una predicción cumplida. Y entonces el mundo entendió algo. La pregunta ya no era, ¿tienen razón? Era otra mucho más difícil. Si la tienen, ¿qué hacemos ahora? La historia nos lo ha enseñado una y otra vez, los humanos casi nunca se ponen de acuerdo, a menos que el problema esté a punto de estallar. Después de 1985, lo que pasaba en la Antártida dejó de ser una conversación de laboratorio. Se volvió noticia, se volvió debate, se volvió presión. Porque de pronto quedó claro algo incómodo. Esto no era el problema de otro. No era cuestión de que un país contamine más y otro menos. Era un lío compartido. Global. Lo que usas en un aerosol en el norte, podía terminar debilitando el cielo en el sur. Suena exagerado. Pero la atmósfera no entiende de fronteras. Como dice el dicho, el aire es de todos, y lo que va, vuelve. Y entonces pasó algo poco habitual. Científicos, políticos y empresas se sentaron en la misma mesa. El ambiente, no era precisamente relajado. Porque hacía nada estaban discutiendo, ¿esto es un problema o no? Y ahora la conversación era otra, esto ya es un problema. 1987. Un año clave. En Montreal, representantes de muchos países firmaron un acuerdo histórico. El Montreal Protocol. El nombre suena técnico. Pero la idea era simple. Paramos juntos. ¿El qué? Los CFC. Esos mismos compuestos que durante años se vendieron como perfectos. Ahora estaban en la lista negra. Pero ojo. Firmar eso no fue nada fácil. Había intereses enormes. Industrias enteras en juego. Países en distintas etapas de desarrollo. Uno decía, hemos invertido millones en esto. Otro, nosotros aún estamos creciendo, no podemos frenar de golpe. Y más de uno pensaba en silencio, ¿cómo llegamos a esto? Fueron horas y horas de negociación. Concesiones. Tensiones. Pero esta vez, nadie dijo, esperemos un poco más. Porque ya habían esperado. Y habían visto lo suficiente. Así que la humanidad hizo algo raro. Se coordinó. Reducir producción, limitar uso, eliminar progresivamente. Suena sencillo. No lo era. No se trataba de apagar una máquina. Era rediseñar industrias enteras. Reinventar refrigeradores, buscar nuevos gases, cambiar procesos. Costoso, lento, incómodo. Pero, como dice el refrán, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Y aquí estaba en juego algo más grande que el dinero. Con el tiempo, los datos empezaron a cambiar. Las concentraciones de CFC bajaron, el cloro en la atmósfera disminuyó. Y la capa de ozono, dejó de empeorar. Después, poco a poco, empezó a recuperarse. Sin milagros. Sin prisas. Pero avanzando. Despacio, y en la dirección correcta.
Los científicos miraban las gráficas y, por fin, podían respirar un poco. No porque todo estuviera resuelto, sino porque el rumbo había cambiado. Y eso, en la historia humana no es tan común. Detectar un problema, aceptarlo y actuar juntos antes del desastre total. Eso sí que es raro. Y todo empezó con una pregunta. Una de esas que parecen innecesarias. Pero que lo cambian todo. El cielo sigue ahí. Azul tranquilo. Pero no solo cambió esa capa invisible. También cambiamos nosotros. Antes de Mario Molina, el papel del científico era bastante claro. Descubrir, publicar y dejar que el mundo decidiera qué hacer. Pero después de él, esa línea se volvió borrosa. Porque esta vez, el descubrimiento no podía quedarse en papel. Tenía consecuencias reales. A gran escala. La ciencia dejó de ser solo una herramienta para entender el mundo. Pasó a ser una herramienta para decidir el futuro. Los gobiernos empezaron a darse cuenta. Hay problemas que no pueden esperar a que termine el debate político. Primero hay que escuchar a la ciencia. Y así nació un nuevo rol. El científico como asesor, como guía, como sistema de alerta temprana. Mario Molina salió del laboratorio y entró en el terreno de las decisiones. Participó en políticas públicas, en regulación ambiental, en cooperación internacional. Lo que antes era teoría se convirtió en normas. En leyes. En acción. Décadas después, ya en el siglo XX y durante la presidencia de Barack Obama, su voz formó parte de discusiones clave. Ya no era solo química. Era el planeta entero. Clima, energía, contaminación. Antes, un científico decía, hay un problema. Ahora dice, hay un problema, y esto deberíamos hacer. Y a veces añade, si esperamos, será peor. No es cruzar una línea. Es adaptarse a la realidad. Porque hay situaciones sin punto medio. O actúas ahora, o pagas después. Y caro. Pero para él, esto no fue el final. Fue apenas el siguiente nivel. Porque cuando ves un problema de ese tamaño ya no puedes hacer como si nada. En lugar de retirarse, Mario Molina siguió. Cambio climático, contaminación urbana, problemas aún más complejos. Más lentos, más invisibles, más difíciles. Y ahí siguió. Investigando, hablando, advirtiendo. Como alguien que ya vio lo que pasa cuando ignoras las señales. ¿Te acuerdas del principio? Estuvimos cerca. Muy cerca de arruinar el cielo. No es metáfora. Es literal. Un poco más, y hoy mirarías el índice UV antes de salir como si fuera una alerta roja diaria. Un poco más, y el sol no sería agradable. Sería peligroso. Y quien ayudó a evitarlo no fue un superhéroe. Ni un líder carismático. Fue alguien curioso. Mario Molina. Un niño que hacía experimentos raros, un estudiante intentando entender artículos difíciles, un investigador que encontró un resultado incómodo. Nada espectacular. Nada de película. Solo hizo algo simple. Cuando todos asumían que todo estaba bien, él preguntó. ¿Y si no lo está? Y como dice el refrán, quien pregunta, no se pierde. Esa pregunta abrió todo. Porque imagina lo contrario. Que no hubiera preguntado, que lo hubiera dejado pasar, que hubiera dicho, va, no importa. El mundo hoy, podría ser distinto. Y lo peor. Quizá ni lo notaríamos de inmediato. Ahí está el verdadero peligro. Los grandes problemas no siempre explotan. A veces se deslizan despacio.
Tan despacio que te acostumbras. Que lo ves normal. Por eso, lo importante no es solo tener respuestas brillantes. Es tener el valor de dudar cuando todo parece estar bien. La ciencia no vive solo en fórmulas. Vive en la curiosidad. En la incomodidad. En ese pequeño pensamiento que dice, esto no me cuadra. Eso fue lo que hizo él. No cambió las leyes de la física. No inventó un elemento nuevo. Solo vio algo que otros no estaban mirando. Y no lo dejó pasar. Hoy el cielo sigue azul. El sol sigue calentando. Todo parece normal. Pero ahora sabes algo. Esa normalidad, costó. Y sigue siendo frágil. Quizá, en este mismo momento hay otro problema esperando. Silencioso, discreto, fácil de ignorar. Esperando a que alguien haga la pregunta correcta. Porque al final lo que cambia el mundo no es la respuesta. Es atreverse a preguntar. Y una sola pregunta, puede salvarlo todo. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.